Derivadas de funciones implícitas. Newton desarrolló en Cambridge su propio método para el cálculo de tangentes. En 1665 encontró un algoritmo para derivar funciones algebraicas que coincidían con el descubierto por Fermat. A finales de 1665 se dedicó a reestructurar las bases de su cálculo, intentando desligarse de los infinitesimales, e introdujo el concepto de fluxión, que para él era la velocidad con la que una variable fluye con el tiempo. Leibniz, por su parte, descubrió y comenzó a desarrollar el cálculo diferencial en el año de 1675. Fue el primero en publicar los mismos resultados que Newton descubriera 10 años antes. En su investigación, conservó un carácter geométrico y trató a la derivada como un cociente incremental y no como una velocidad. Fue quizás el mayor invento de símbolos matemáticos. La derivada es uno de los conceptos más importantes en las matemáticas. La derivada es el resultado de un límite y se representa la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en un punto. Pero vayamos por partes. La derivada, por lo tanto, representa cómo se modifica una función a medida que su entrada también registra alteraciones. Derivada implícita. Las funciones se pueden clasificar en dos categorías generales: funciones implícitas y funciones explícitas. Una función se denomina implícita cuando su salida no está definida en términos de su entrada explícitamente. Las funciones algebraicas y las funciones inversas corresponden a la categoría de funciones implícitas. Una función que se define implícitamente puede ser diferenciada con la ayuda de una regla de la cadena denominada diferenciación implícita. Los pasos para la diferenciación de una función implícita se indican a continuación. Diferencie la ecuación implícita con respecto a x, tal como lo hace para una función explícita. Si la ecuación contiene términos de y o cualquier otra variable elevada a la potencia de y, entonces primero multiplique la ecuación con dy de x. Mueva los términos con dy de x como sus coeficientes a un lado de la ecuación y el resto de los términos hacia el otro lado de la ecuación. Ahora extraiga el valor de dy de x y resolverlo. Vamos a resolver este ejercicio donde nos dan una ecuación con dos variables x y nos piden encontrar dy de x. Vemos que es una expresión donde la x y la y se encuentran combinadas, de tal forma que despejar la y en términos x no es sencillo. Por lo tanto, para encontrar dy de x, debemos utilizar la derivación implícita. Para derivar implícitamente, procederemos a las reglas de derivación en ambos lados de la igualdad, teniendo precaución que cada vez que derivemos algo con la y, debemos anexar y', que es el mismo que dy de x. Y utilizamos y' por comodidad, pero al final del ejercicio lo cambiamos por dy de x. Entonces procedemos. A este lado tenemos sumas y restas de términos. Por tanto, derivamos cada uno de los términos. Empezamos con x elevada a la 3. Derivada de x elevada a la 3 sería 3 por x elevada al exponente 2. Menos derivada al exponente 5, derivamos normalmente. Nos queda por y elevada al exponente 4. Y agregamos y'. Es decir, la advertencia que hicimos al comienzo. Cada vez que derivamos algo con la letra debemos agregar y', más la derivada de 3x al cuadrado sería 6x, menos derivada de 6y sería 6. Pero como derivamos algo que tenía la letra, entonces agregamos y'. Pasamos al otro lado de la igualdad y tenemos una constante que es el 1. Recordemos que la derivada de una constante es igual a 0. A continuación vamos a dejar el lado izquierdo de la expresión los términos que contienen y', es decir, este término y este otro. Los demás los trasladamos al lado derecho, entonces nos queda menos 5 por elevado al exponente 4 por y', menos 6 y'. Igual pasamos este término del lado derecho que llega con signo negativo, y 6x también pasa con signo negativo. Podemos multiplicar ambos lados de la igualdad por menos 1.
Para deshacernos de esos signos negativos, escribimos la instrucción de multiplicar por todos por menos 1. 5 por elevado al exponente 4 por y' más 6y' es igual a 3x cuadrada más 6x. Ahora vamos a extraer el factor común, que sería y'. Sale y' de la expresión y queda como factor común de 5 por elevado al exponente 4 más 6, cerramos paréntesis y nos queda igual a este mismo 3x cuadrada más 6x. Ahora vamos a despejar y'. Entonces vamos a despejar de y'. Para ello tomamos esta expresión que se encuentra multiplicando y la pasamos a otro lado dividiendo. Debajo de esta, entonces nos queda 3x al cuadrado más 6x. Todo esto sobre esta expresión, que sería 5 por y elevada al exponente 4 más 6. Entonces aquí tenemos el componente y' ya despejado, pero debemos hacer el cambio que mencionábamos al comienzo. Repetimos, usamos y' por comodidad durante el proceso, pero al final debemos cambiar y' por dy sobre dx. Entonces simplemente cambiamos aquí la y' por dy sobre dx. Y de esa manera tenemos la respuesta. Esta sería la expresión para dy dx, lo que nos pedía el ejercicio, usando la derivada implícita. Conclusiones. La derivación implícita es utilizada en las matemáticas para aplicarlas a funciones definidas implícitamente, específicamente a funciones definidas por una ecuación en la que la variable dependiente no está despejada.